Los que nos quedamos, pues vamos a hacer una oración. Si gusta hacer esta oración que yo voy a hacer, repítala conmigo. Señor, te doy gracias por tu presencia en este lugar y te pido que me hables. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz. Estoy atento a tu voz, estoy receptivo a lo que tú me quieras hablar. Háblame a través de tu palabra para conocerte más, pero sobre todo para ser transformado por medio de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya mencionaba los chicos, ¿verdad?, que nos que visitan hoy, que empiezan ellos estableciendo una amistad con los jóvenes de la UNAM. Así es que hoy voy a empezar de la misma forma, hablando de un poco de amistad. Quiero platicarles un poco sobre mi relación de amistad con mi mejor amiga, que a la fecha pues estamos un poco distanciadas, pero muchos años tuve la misma amiga y hasta la fecha sigue siendo mi mejor amiga. Es una persona que yo considero que pues se ganó ese título porque, pues no sé, compaginó conmigo, me supo entender, me supo escuchar. A pesar de que es una chica totalmente diferente a mí y mayor que yo, pues pudimos establecer una relación de amistad por muchos años, siempre estábamos juntas. Nuestros temas de conversación, la verdad, pues eran ropa, maquillaje, canciones, chicos. Ella y yo servíamos aquí en la iglesia, entonces también hablábamos de los niños a los que les dábamos clases, luego íbamos a buscar material como de manualidades o cualquier tipo de cosa que pudiéramos compartir con los niños. Ella y yo también servíamos en el Ministerio de Panderos, si se acuerdan, cuando existía ese ministerio, pues también nos poníamos a hacer nuestras coreografías juntas. Después empezamos a enseñar en una célula de jóvenes, entonces nos reuníamos ya no nada más para platicar de ropa y de maquillaje, sino ya a leer la Biblia, a conversar acerca de la clase, a platicar de las personas que iban a nuestra célula. También establecimos como una especie de negocio o emprendimos nuestro propio negocio de venta de chácharas. Cualquier cosa que nos encontrábamos barata, pues la comprábamos y luego intentábamos venderla para tener un poco de ingresos porque ninguna de las dos trabajaba. Hablábamos mucho también sobre la escuela, nuestras dificultades para establecer amistades o los problemas que teníamos con las amistades en la escuela, aunque no íbamos juntas porque somos de diferente edad, pues hablábamos mucho, ¿no?, de lo que nos pasaba en la escuela, también de los problemas de la familia. Yo considero que mi mejor amiga, por eso, porque había tal intimidad en las conversaciones que podíamos hablar de nuestra situación familiar, que eran cosas a lo mejor como vergonzosas o hasta cierto punto podríamos pensar es que me va a juzgar, pero podíamos hablar libremente de ello y había mucha confidencialidad. Jamás hubo deslealtad, jamás me traicionó, jamás habló mal de mí, jamás le contó mi vida a nadie, y creo que además de haber confidencialidad y confidencia, también había regaños, ¿no?, por parte de ambas. Cuando una de las dos se pasaba de la raya o hacía algo indebido, pues nos llamábamos la atención al grado incluso de ir a hablar con la mamá de una o de la otra. Así es que pues compartimos muchos años juntas, siempre íbamos a todos lados o procurábamos andar siempre para todos lados juntas. Los cumpleaños nos los celebrábamos en grande. Iba a traer esta caja llena de cartas, todas las cartas que ella me hizo, porque son muchísimas y se me olvidaron en la mañana, pero son bastantes cartas que nos hicimos, que yo le hice a ella, que ella me hizo a mí, ya sean notitas a la hora de la predicación de te quiero mucho, eres mi mejor amiga, hasta cartas así de pergamino, pues expresándonos, ¿no?, lo que sentíamos la una por la otra. Algo muy chistoso que la gente tal vez criticaba es que nos decíamos te amo, y tal vez se quedaban así de ¿cómo puedes decirle a tu mejor amiga que la amas? Yo creo que la quieres, la estimas, pero no la amas. Pues bueno, nosotras nos amábamos. Y también algo que pues fue muy especial para nosotras es hablar de fue hablar de nuestros sueños a futuro,
planeábamos todo, ¿no? Con quién nos íbamos a casar, cómo iba a ser nuestra casa, cómo íbamos a traer a nuestros hijos, que nos íbamos a reunir en las mañanas a tomar el café, etcétera. Y lo más bonito fue que llegamos a planear nuestra boda juntas. Primero ella, luego yo, pero pudimos estar juntas en eso, que fue algo de lo más especial y más valioso para mí en nuestra amistad, llegar a planear nuestra boda. Y pues la verdad pareciera, bueno, todavía me da risa que parece casualidad, pero eso sí no lo planeamos y ambas tuvimos gemelos. Yo niños, ella niñas. De verdad, yo le digo a Dios, ay, ¿cómo fue a pasar eso? Jamás lo planeamos, ¿eh? Aunque lo hubiéramos planeado, pues no, nunca se hubiera dado, pero fue muy chistoso que a lo largo de los años decimos, ¿cómo pasó? Y pues lamentablemente ahorita estamos distanciadas porque cada quien hizo su familia. Ella se fue a vivir lejos de mí o yo me quedé viviendo lejos de ella y pues hasta ahorita cada una encargándose de su familia, pues ya no tiene el tiempo, con 3 hijos cada una, ya no tiene el tiempo de restablecer esa amistad, ¿no? Como antes, ahora es a la distancia. Aún así conservo en mi memoria cada momento que viví con ella, cada conversación y sigo considerándola mi mejor amiga. Todas esas cartas que tengo, de hecho, me ayudan a revivir los momentos que pasamos juntas. Y si ustedes quisieran saber más de mí, pues tendrían que hablar con ella, porque es de las personas que más me conoce. ¿Alguna vez usted ha tenido un amigo que haya querido así? ¿Conserva sus cartas? ¿Sus fotos? ¿Conserva momentos únicos en su mente, en su corazón? Pues el título de la prédica de hoy es Mejores Amigos, porque yo quiero que nos demos cuenta cómo esa clase de amistad es tan importante en nuestras vidas. Porque a veces, pues sí, valoramos mucho las relaciones con muchas personas, pero la relación de amistad, tener un mejor amigo, pues no tiene igual. Y en el estudio de Juan que vamos a iniciar a partir de hoy, el Evangelio de Juan nos habla mucho de amistad. Juan era, como yo podría decirlo, el mejor amigo de Jesús, o Juan y Jesús eran mejores amigos. Y quiero empezar a hablarles precisamente de Juan, porque es importante que veamos que era un hombre común y corriente. Y corrijo, un joven común y corriente. Juan consideraba a Jesús, así como yo les acabo de hablar de mi amiga, así consideraba Juan a Jesús. Tan cercano estuvo con él, tantos momentos únicos vivió con él de amistad, no solo de relación alumno-maestro, sino de amistad, que por eso vale la pena estudiar su libro. Y Juan era un joven, así como yo con mi amiga que éramos jovencitos, y la verdad creo que la amistad se disfruta mucho en esa etapa de la edad porque hacemos muchas cosas locas. Pues así Juan con Jesús. Cuando Jesús lo llamó, dicen algunos relatos que era probablemente menor de 20 años. Hace rato escuchaban la canción que cantábamos, que qué tenía Elías, qué tenía Moisés, qué tenía Samuel, qué tenían ellos que escuchaban la voz de Dios, que el rostro les brillaba, que hacían milagros. ¿Qué tenían? ¿Qué tenía Juan para que lo haya elegido Dios, o Jesús en este caso, para ser su discípulo? ¿Qué tenía de especial todos ellos? En realidad, pues no tenía nada de especial. Al menos Juan era un joven común y corriente. No era un maestro, no era un hombre preparado, adulto, experimentado, no era un anciano con, no sé, años de experiencia en el ámbito. No. Era un joven, probablemente menor de 20 años. ¿Hay alguien aquí menor de 20? Porque ya debió haberse subido. Pues esos chicos que están ahí arriba pudieran haber sido unos de los discípulos de Jesús, así como los ven. ¿Los vieron?
¿Cómo vienen vestidos? ¿Cómo se peinan? ¿Cómo caminan? ¿Hasta dónde traen el pantalón? ¿Saben qué escuchan? ¿Saben cómo hablan? Pues posiblemente Juan era como uno de ellos, común y corriente. Era hijo de familia, su papá era Zebedeo y su mamá Salomé. Y su familia, bueno, él y su hermano, junto con su padre, se dedicaban a la pesca, que era uno de los negocios más importantes, ¿no? Bueno, de los principales negocios en esa época, la pesca. A eso se dedicaba junto con su familia. Entonces, probablemente ni era reconocido, ¿no? O sea, solo por su familia. Jesús, cuando lo llamó, pues él inmediatamente dijo sí, y dejó todo y lo siguió. Pero a él y a su hermano, Jesús los llamó hijos del trueno. ¿Saben por qué? Les puso ese apodo por su carácter, porque en especial Juan, bueno, ambos, ¿no? Eran hermanos, pero en especial Juan era explosivo, celoso, intolerante, era turbulento, ambicioso, al grado que cuando empezaba a andar con Jesús, le dijo a Jesús, o sea, todavía ni recibía enseñanzas de Jesús y él ya bien valiente le dijo, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo para que queme a todos estos? Así de, pues de violento, así de violento era. Ajá. O sea, es importante leer y conocer un poco de la historia de los discípulos, en este caso de Juan, pues para entender que no tenían nada de especial. Jesús no lo llamó por su elocuencia, porque se vestía bien o porque supiera mucho. Algo vio, por supuesto, algo vio, pero para llamarles hijos del trueno es porque de verdad explotaban. Y al empezar a andar con Jesús, pues empezó a aprender de él, empezó a imitarlo. El punto más importante es que él dijo sí. Cuando Jesús lo llamó, él dijo sí. Y lo que yo quiero que notemos ustedes y yo vamos a notar juntos cómo era y cómo cambió. La Biblia nos habla poco de él, pero ahorita vemos estos detalles que son muy importantes para entender cómo cambió. O sea, Juan es uno de los principales autores del Nuevo Testamento. Él escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. Así es que después de Pablo, es el que más libros escribió. Pero él no era así. Él no escribía, él se dedicaba a la pesca. Pero Jesús lo convirtió en pescador de hombres. Hasta la fecha, sus libros siguen pescando gente. Antes era llamado hijo del trueno y después fue conocido como el discípulo del amor. O sea, imagínense cómo cambió de un carácter tan explosivo, ambicioso. ¿Por qué? Porque como que se sentía muy especial ya por llevar unos meses caminando con Jesús. Él sentía que ya merecía el cielo y un lugar a la diestra de Jesús. Él le dijo, ¿quién es el más importante de nosotros? Bueno, pues cuando vayas en tu gloria, acuérdate de dejarme a mí la silla del lado derecho. Así de ambicioso era, pero Jesús lo transformó, o el estar con Jesús transformó ese carácter al grado de llegar a ser parte, pues sí, de su círculo íntimo, su mejor amigo, pero no por preferitismo de Jesús, no porque Jesús tuviera sus favoritos y dijera el sí, el no, el sí, el no. Yo creo que era porque Juan naciera, ¿no? Empalagoso, pegajoso. O sea, él quería estar ahí para aprender. Y aunque a lo mejor pues no era la mejor manera, él siempre dijo sí. Él aprendió a amar a los demás. Cuando antes era celoso, intolerante, no toleraba a los que eran diferentes a él, él llegó a aprender a amar a los demás. A ese grado cambió, tanto que en sus libros, en lo que él escribió, resalta la palabra amor. Así es que sus cartas, él escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Y sus cartas son conocidas como el Evangelio del amor o las cartas del amor.
fue a él, o sea, por ese grado de amistad, de cercanía, de intimidad, fue a él a quien Jesús le encargó a su mamá cuando iba a morir. Y pues según vemos en la Biblia, de hecho fue el único de los discípulos que estaba ahí al pie de la cruz. Todos los demás huyeron y él fue el único que presenció la crucifixión. Aprendió humildad y equilibrio entre amor y verdad. Fue el único de los discípulos que vivió a una edad avanzada. O sea, todos los demás murieron jóvenes porque fueron martirizados, pero él vivió hasta muy viejo. Pero fue desterrado a una comunidad carcelaria en la isla de Patmos, donde vivió por algunos años y fue allí donde recibió y escribió las visiones descritas en Apocalipsis. Así es que se le concedieron muchos años de vida, pero de sufrimiento también. ¿Por qué? Pues porque los años de vida también conllevan sufrimiento y sobre todo porque él vio morir a cada uno de sus amigos, empezando por su amigo Jesús, siguiendo por su hermano Jacobo. Él sufrió la angustia y el dolor de las pérdidas de cada uno de sus amigos y colaboradores que fueron los discípulos. Así es que Juan experimentó la pérdida de su mejor amigo. Incluso lo vio morir, pero también lo vio victorioso sobre la muerte y dedicó el resto de sus días a contar a los demás acerca de su mejor amigo, para que ellos, es decir, para que tú y yo también podamos llegar a tener ese mejor amigo. De eso se trata el Evangelio de Juan. Es un relato íntimo, realista, que ensancha nuestra mente de cómo el Hijo de Dios trastornó al mundo, trastornó a estos hombres y puede trastornarte a ti y a mí. Al comenzar este estudio de Juan, no olvidemos que es fruto del amor y de la amistad, de una relación muy cercana. El amor de Juan por Jesús, el amor de Jesús por ti y por mí, el amor del Padre por su Hijo y por el mundo. Es una carta de amor en la que vamos a encontrar muchas aplicaciones a nuestra vida. Aplicación a nuestras relaciones, a nuestros valores, a nuestras alegrías y también a nuestros dolores. Y para mí es muy importante extender esta introducción de por qué estudiar el libro de Juan, porque quiero que ustedes empiecen a agarrarle el gusto. Tal vez ya lo hayan leído, pues que empiecen a verlo de una manera distinta. ¿Por qué Juan? ¿Por qué? Para favorecer nuestro crecimiento espiritual. Recordemos que es uno de nuestros propósitos para este año como iglesia, crecer, ser transformados a la imagen de Jesús. Y este evangelio, esta carta nos va a permitir crecer. ¿Crecer por qué? Pues porque Juan nos va a hablar de Jesús, de cómo Él era. Y eso nos va a permitir, si estamos cerca, nos va a permitir empezar a parecernos a Él. El crecimiento y desarrollo de un ser humano, ¿cómo se mide? No, de un ser humano, de un niño. Se mide con 1 metro, una báscula. Y después esos datos, sí, cuando los niños van creciendo, los miden con 1 metro, los pesan en una báscula y luego esos datos se comparan con unas gráficas o tablas de desarrollo, ¿no? Donde dice cuánto debería de medir y cuánto, todavía no, cuánto debería de medir y cuánto debería de pesar según su edad. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros entonces para medir nuestro crecimiento espiritual? Pues la regla va a ser la palabra de Dios. Así es que yo les invito que conforme van leyendo el Evangelio de Juan, ustedes mismos vayan midiendo su crecimiento. No solo en cuánto sé. A ver, esto ya lo sé, esto no lo sabía, ya lo aprendí. No solo en cuánto sé, sino en cómo estoy siendo transformado. ¿En qué me parezco a Jesús? Cada vez que usted lea algo en Juan,
identifíquese con Jesús. ¿Ya me parezco más a Él o todavía me falta? Así es que vamos a usar la Biblia como nuestro instrumento de medida. Algo también que nos ayuda a crecer como seres humanos es la interacción con la mamá o con el cuidador del niño. Así es que para que podamos crecer espiritualmente no solo necesitamos llenarnos de conocimientos, no solo necesitamos leer, necesitamos hacer, interactuar con nuestro Padre, interactuar con sus palabras, ponerlas en práctica. ¿Ustedes a quién creen que me parezco? ¿A mi papá o a mi mamá? ¿No saben? No, físicamente, ¿a quién me parezco? ¿Por qué lo pueden decir? Porque la conocen. Quienes no me respondieron, pues puede ser porque no conocen ni a mi papá ni a mi mamá. De la misma forma, si no conoces a Jesús, no puedes saber cuánto te pareces a Él, no puedes saber en qué tienes que cambiar. Necesitas conocer a Jesús para entonces poderte preguntar, ¿en qué necesito cambiar? ¿En mi carácter? ¿En mi relación con las personas que me rodean? ¿En mis motivaciones? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿En mi testimonio? ¿En qué necesito parecerme más a Jesús? Otra cosa que nos va a ayudar mucho al estar estudiando el Evangelio de Juan es edificar nuestra fe. Tú ya tienes fe, por eso estás aquí, pero fortalecer, edificar nuestra fe nos va a ayudar y lo vamos a lograr al estar estudiando el libro de Juan. La palabra creer aquí en este Evangelio aparece más de 100 veces. Por lo tanto, esto significa que tiene la intención de que creamos. Es una palabra que se resalta, entonces es importante. La intención de Juan al escribir su evangelio fue que nosotros creamos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en su nombre tengamos vida. ¿Cuántos tienen vida? Bueno, yo hoy los voy a retar, porque quiero saber si de verdad tienen vida o solo están existiendo. Es diferente existir y tener vida. Existir es respirar, que tu corazón lata, pero tener vida, y es de lo que trata este evangelio, es algo muy diferente. Este evangelio también nos va a ayudar a darle a nuestra historia un nuevo sentido. Un nuevo sentido. ¿Cómo? Pues si tú no sabías para qué fuiste creado, si tú no tenías rumbo ni dirección en esta vida, si tú no sabes ni qué hacer con tu vida, este evangelio te va a dar un nuevo sentido. Esta carta también nos va a ayudar mucho a conocer más acerca de Jesús, y uno de los temas más interesantes son los 7 yo soy de Jesús. Así es que vamos resumiendo, nos va a ayudar el evangelio a crecer, a ser transformados, a creer, a tener más fe, a darle sentido a nuestra vida y a conocer más acerca de Jesús, acerca o en relación a los títulos que utiliza, los títulos de Jesús. Y algo también muy interesante y muy bonito es que este evangelio contiene una de las oraciones más hermosas de la Biblia, una oración hecha por el mismo Jesús y dirigida a ti y a mí. Y por supuesto la enseñanza acerca del Espíritu Santo como el Consolador. Dale clic porfa. Este evangelio también se le conoce como el evangelio de la mirada de águila. ¿Por qué? Porque el águila representa a Juan, porque es el único animal que puede mirar directamente al sol sin deslumbrarse. Y Juan tiene la mirada más penetrante de todos los autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué será que lo puede mirar tan de cerca? ¿Por qué?
por la confianza que tenía con él, porque era su amigo, no solo era su alumno, era su amigo. Así es que es algo que nosotros podemos rescatar del libro de Juan, podemos llegar a ser amigos de Jesús, podemos llegar a ver nuestra relación con él no solo como nuestro Dios y Señor, sino como un amigo, como alguien cercano, con quien compartir tantos momentos íntimos y personales. Así es que pues vamos a empezar con el primero, con el principio. Vamos a leer Juan del 1 al 4, por favor. Juan 1 del 1 al 4. Juan 1 del 1 al 4. Si usted quiere subrayarlo en su Biblia para que no se pierda. Nada más vamos a leer algunos versículos, así es que le voy a decir de una vez cuáles son. Juan 1 del 1 al 4. El verso 14 y el verso 16. Nada más esos vamos a leer hoy. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos? Ok, lo leemos juntos. En el principio era el verbo. ¿Me acompañan a leer? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hasta ahí. Pues este es uno de los pasajes, dicen los teólogos, que más difíciles, pero como yo no soy teóloga, no les voy a hablar mucho en relación al contexto, pero sí voy a resaltar algunas palabras que a mí me parece que tienen aplicación para nuestra vida el día de hoy. Primero que nada tenemos que entender qué es el verbo. El verbo, en el principio era el verbo. El verbo o la palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra o razón. Algunas de nuestras Biblias o en otras versiones dicen en el principio la palabra ya existía. ¿A quién se refiere con el verbo o la palabra? A Jesús. Logos quiere decir dos cosas, palabra y razón. Y aquí se está refiriendo a la palabra de Dios y la razón de Dios. Así es que este evangelio comienza con una de las doctrinas más difíciles del cristianismo, la Trinidad, porque aunque no vemos la palabra Trinidad, estamos viendo a las tres personas de la Trinidad. Dios, la palabra o Jesús y el Espíritu Santo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan no empieza como los otros evangelios narrando el nacimiento de Jesús por medio de María, sino se va mucho más atrás, se remonta al comienzo de la creación. ¿Por qué? Porque Jesús, el verbo, la palabra, ya existía incluso antes del primer acto por el cual se dio existencia a todo el universo. Así es que aquí estamos viendo que Jesús es desde la eternidad. El verbo, la palabra todopoderosa de Dios. ¿Ustedes recuerdan el relato de Génesis, cómo comenzó todo? Cuando Dios dijo. Cuando Dios dijo, sea hecho, entonces fue hecho. Y cuando Él dijo, ahí estaba con Él Jesús. Estaba Dios, estaba Jesús y estaba el Espíritu moviéndose sobre las aguas. Así es que estaba pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que conocemos como la Trinidad. Y esto es muy importante de reconocerlo aquí en Juan, porque ustedes saben que hay muchos que niegan la Trinidad. Hay muchos que creen solo en Dios Padre o solo en Jesús. Aquí estamos viendo que en el principio
ya era Jesús y Jesús es Dios. Y este evangelio esta carta fue dirigida a los griegos, y los griegos estaban familiarizados con la idea de la razón. Cuando ellos observaban el universo, ellos veían un orden magnífico, infalible, y se preguntaban, ¿qué producirá este orden? ¿A qué se debe que todo esté perfectamente alineado? Que la noche y el día pues sucedan con regularidad, que las estaciones del año sigan su turno, que las estrellas y los planetas sigan su ruta. ¿A qué se debe este orden y esta perfección? Pues por supuesto que la respuesta es el logos, la mente de Dios, la razón de Dios. El logos es el poder que hace que todo tenga sentido. Hace que el mundo esté en orden. ¿Recuerdan en Génesis cómo dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Y el logos trajo orden. El poder que puso el mundo en movimiento y que lo mantiene en perfecto orden era en el principio y es en el presente. ¿Cómo llegaste tú a Jesús? ¿Estaba tu vida en desorden, en oscuridad, en un vacío total o en un caos? Pues el logos de Dios, la palabra de Dios, puede traer orden y sentido a tu vida. Él es lo que le da al hombre la capacidad de pensar, de razonar. La mente de Dios mora en el interior del hombre y le hace un ser pensante y racional. Así es que nada va a la deriva. A veces pensamos que Dios nos olvidó y que Dios dejó de tener el control. Pues no, Dios sigue siendo Dios y Él sigue teniendo un propósito, un plan y un diseño perfecto para cada una de nuestras vidas. Así como lo tuvo para la creación del universo entero, lo tiene para tu vida el día de hoy. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que Jesús, que es Dios, es también creador del universo. Esto es lo que podemos aprender de Jesús, esto es lo que podemos ver. Jesús es creador del universo, Jesús es orden, Jesús es eterno porque Él era desde el principio. Vida y luz. Vida y luz son las palabras básicas y los temas principales también de este evangelio. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida viene del griego zoe y es lo contrario a destrucción, condenación o muerte. La palabra vida aparece más de 35 veces en este evangelio, así es que sería muy interesante que al estarlo leyendo vayas subrayando estas palabras clave, vida. Hasta que aceptamos a Jesús y le tomamos como nuestro Salvador y le hacemos el Rey de nuestro corazón, no se puede decir que vivimos. El que vive una vida sin Cristo existe, pero no sabe lo que es en realidad la vida, con B mayúscula. Jesús es la única persona que puede hacer que valga la pena vivir, porque cuando estamos en su compañía, aún la muerte es un preludio a una vida más plena. El Evangelio de Juan habla mucho de vida eterna, pero ¿sabe una cosa? La vida eterna no empieza cuando muramos. La vida eterna ya empezó cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Porque la vida eterna implica calidad de vida. En la vida eterna no solo se trata de duración, de cuánto va a durar mi existir, no, se trata de con qué calidad de vida voy a vivir. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, existe entonces una calidad de vida. ¿Y cómo
entramos en esa vida? ¿Cómo entramos en esa vida? Creyendo en Jesucristo. Por eso les preguntaba, ¿ustedes están viviendo realmente o solo están existiendo? Porque una cosa es respirar y otra cosa es experimentar la plenitud de la vida misma de Dios a través de creer en Él. Y creer en Él no nada más es una convicción intelectual. Creer en Él es estar convencidos de que Él es real. Es mirarlo, aprender de Él. ¿Cómo lo voy a ver si pues a Dios nadie le ha visto jamás? ¿Cómo lo voy a ver? Lo acabamos de leer en su creación. A través de todo lo que Él hizo podemos verlo. A través de su palabra, de lo que Él dijo y fue hecho, podemos conocerlo. Podemos aprender acerca de Él a través de lo que Dios creó. Voltea a verse unos a otros. Ahí puede verlo. Ahí puede ver la perfección de la creación de Dios. Ahí puede empezar a imitarlo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Creer es más que una convicción intelectual. Creer en Jesús quiere decir tomarle la palabra, experimentarlo. La fe es convicción de la mente y confianza del corazón. Es estar seguro que todo lo que Él dice es la verdad. Estar seguro que todo lo que Él dice es la verdad. Cuando lo hacemos, entonces dejamos de existir y empezamos a vivir. Tal vez si no has tenido calidad de vida, pues habría que reconsiderar tu fe, en qué estás creyendo, en dónde estás poniendo tu confianza. Porque la fe que nos lleva a una vida plena es una confianza en Jesucristo. En Jesucristo, no en lo que yo puedo hacer, no en que todo lo puedo. Es una fe en Jesucristo. Jesucristo que es Dios, Jesucristo que es el Hijo de Dios, Jesucristo que es el Eterno, que es el Creador, que es el que da orden, que el que da vida y el que da luz. Luz es otra palabra que se repite mucho en el Evangelio, al menos aparece unas 21 veces. Igual pueden, al estarlo leyendo, subrayar esa palabra y preguntarse, ¿qué hay con la luz? ¿Qué dice Juan acerca de la luz? ¿Por qué Jesús es luz? Pues la luz que trae Jesús es la que hace huir al caos. En la historia de la creación había una gran oscuridad, pero Dios se movió sobre el caos y dijo, con su palabra poderosa, sea la luz. Y eso significó que se fue el caos. Uno de los miedos más antiguos de la humanidad es el miedo a la oscuridad. Creo que es de los primeros miedos que aparecen en los niños, además de la soledad o el abandono, la oscuridad. Pero Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. Es la única persona que puede salvar la vida de convertirse en un caos. La luz que trae Jesús revela cómo son las cosas realmente. Es decir, que nos hace quitarnos el disfraz, que nos hace, al verlo a Él, nos obliga a vernos tal cual somos, a dejarnos ver en nuestra debilidad, en nuestros temores, en nuestros fracasos. Nunca vemos cómo son nuestras vidas realmente hasta que las vemos a la luz de Jesús. Y nuevamente, ¿dónde vemos la luz de Jesús? A través de su palabra. La luz que trae Jesús es una guía en el camino, es una guía que te dice por dónde ir. Es una guía que te dice, ve a la izquierda y ve a la derecha. Es una guía que acaba con la inseguridad. Cuando no sabes a dónde vas, cuando parece que todo está en obscuridad, Jesús viene y se acaba la inseguridad. La senda que parecía oscura se vuelve luminosa.
Sin Jesucristo nadie puede encontrar o ver el camino. Por eso la gente a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, está perdida y está en oscuridad porque no tiene a Jesucristo. Pero si Jesucristo es la luz y Él puso su luz en mí y Él trajo su luz a mi vida, eso quiere decir que yo soy también una luz para la oscuridad que está a mi alrededor. Así es que sin Jesucristo nadie puede encontrar o ver el camino. Pero si Él puso su luz en mí, esto significa que el mundo me necesita a mí para encontrar el camino, para encontrar a Jesús. Seguimos con el verso 14. El Verbo se hizo carne. Esta es pues otra de las doctrinas más difíciles del cristianismo, la encarnación. ¿Qué significa? Que el Verbo se hizo carne, que Jesús nació en una persona, que Jesús vino a este mundo pues en forma humana, con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, así como nosotros. La mente de Dios se hizo una persona. Y esta palabra que creó todo el mundo, esta razón que mantiene el orden del universo, se hizo como uno de nosotros. Juan lo vio con sus propios ojos, por eso da testimonio de él. Dicen algunos que este puede ser el versículo más importante del Nuevo Testamento. Y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo y sobre todo a creerlo. ¿Qué relevancia tiene saber que Jesús se hizo carne? Saber que Jesús vino a este mundo renunciando a sus privilegios divinos y que nació como un bebé indefenso, como una personita de carne y hueso. Al decir que es semejante a nosotros, pues es que tenía sentimientos, tenía necesidades, tenía pensamientos, relación, amistades con otros, y lo vemos a lo largo de del relato de los evangelios, cómo Jesús sufrió, lloró, se cansó, sudó, se enojó. Eso nos habla de que era un humano. ¿Y por qué es importante entender esto? Pues precisamente porque el mismo Juan escribió que había algunos que estaban diciendo que Jesús no vino en cuerpo humano, y había muchas sectas, muchas personas que negaban que Jesús fuera Dios, aún hoy en día. Aún hoy en día hay muchos que creen que Jesús fue solo un maestro o un profeta, o que incluso era un fantasma, que en realidad no tenía un cuerpo. Solo era un fantasma que andaba por ahí enseñándole a la gente y haciendo milagros. Por eso la importancia de entender que Jesús se hizo carne, o sea, que se hizo una persona. En la epístola, la carta que también Juan escribió, en la primera carta de Juan, capítulo 4, 2 y 3, dice, él nos da este consejo, esta recomendación. En esto pueden discernir, la anterior. En esto pueden discernir, la anterior, por favor. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano, ese es de Dios. Por el contrario, todo espíritu, todo hombre, toda persona que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Entonces, hoy en día, si escuchamos enseñanzas, religiones, profetas, maestros que enseñan que Jesús no es Dios realmente, que Jesús no tuvo un cuerpo humano, cuidado, porque esas son falsas enseñanzas. Este capítulo y esta porción del Evangelio de Juan tiene una profundidad, pues yo creo que a la cual no podríamos llegar a entender. Pero lo más importante es que cuando tú lo leas, tú te preguntes, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y en qué me parezco a Él? ¿Cómo puedo llegar a ser semejante a Él? ¿Cómo?
Vamos a resumirlo con estos conceptos. Jesús es el verbo o la palabra. La siguiente, por favor. Jesús es el verbo o la palabra. Jesús es luz. Jesús es vida. Jesús es eterno. Jesús es Dios. Jesús es orden y Jesús es el creador. Una cosa es saberlo, otra cosa es creerlo, pero también otra cosa es cómo lo voy a aplicar a mi vida. ¿Qué cualidades de Dios puedo imitar? ¿Qué cualidades de mi Padre puedo imitar? Me gustaría que leamos este mismo pasaje, pero en esta versión que les traigo, que lo leamos todos juntos para que podamos hacerlo parejitos. Ahí. Este solo es el comienzo del estudio del Evangelio de Juan. Yo les invito a que puedan meterse en un plan de lectura, que puedan, pues yo puedo recomendarles o mandarles ahí en el grupo algún texto, algún, algún comentario bíblico para que podamos profundizar más en el estudio, pero sobre todo, cuando ustedes estén leyendo, pregúntense a sí mismos, ¿en qué me parezco a Dios? ¿Listos? Empezamos a leer. ¿Sí lo alcanzan a ver? Está un poquito chiquito. Ok. Cuando el mundo empezó a existir, la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Esta palabra estaba en el principio con Dios. Fue la gente por medio de quien se hicieron todas las cosas. Y no hay ni una sola cosa que exista en el mundo que haya llegado a ser parte de él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la palabra se hizo una persona y tomó residencia en nuestro ser, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros contemplamos su gloria, una gloria tal como la que recibe de su Padre, un Hijo único. Quiero que cierre sus ojos un momento y piense en el mar. Ubíquese ahí un momento a la orilla del mar. Si quiere sentarse en la arena o estar solo de pie mirando la infinidad del mar, en donde quiera ubicarse. Tenemos variedad de playas hermosas en nuestro país, donde usted puede elegir en este momento para admirar la profundidad del mar. Ya está ahí, respire la brisa, respire el calor o la frescura, dependiendo la playa que haya elegido. Si gusta cerrar sus ojos en esta visión o en esta imaginación, o quiere dejarlos abiertos, pero ubique su mente en esa imagen del mar. Cómo ola tras ola rompen en la playa, como, pues bueno, yo preferiría que fuera una playa que esté solitaria, donde no haya muchos turistas para poder contemplar pues tanto lo que hay alrededor, que es la inmensidad del cielo azul, como las aguas turquesas y la arena blanca. Respire por un momento esa brisa o ese calor, ese aroma a bienestar, a paz, a tranquilidad, a profundidad. Dígame si en algún momento las olas cesan, en algún momento las olas se detienen. Yo creo que no, en todo momento está ola tras ola, ola tras ola, ola tras ola, que ahorita no nos vamos a meter a nadar, solo las vamos a admirar. Pero sabe que
Cuando Juan escribió de su plenitud, todos recibimos gracia sobre gracia, él se refería a estas olas. Que de Jesús todos hemos recibido bendición tras bendición. Así como las olas del mar no cesan, así como una tras otra y tras otra y tras otra rompen en la orilla del mar, de esa misma forma una bendición tras otra hemos recibido de Jesús. Una bendición inmerecida tras otra. A eso se refiere cuando dice que todos recibimos, todos. Cada vez que ves una ola, si quieres intentar contarlas, piensa en una bendición tras otra que hayas recibido de parte de Dios. Una bendición tras otra, como una ola tras otra que es imposible contarlas porque no termina de romper una cuando ya viene otra y otra y otra. Así hemos recibido de Dios gracia sobre gracia, una bendición inmerecida tras otra, porque Él a eso vino, a mostrarnos su amor inagotable y su fidelidad. Es importante recordar que he recibido de Él, que he recibido de Él, que he recibido de Él. Piensa en esto y pues de manera personal agradécele, quédate ahí un momento todavía, no regreses a la realidad, quédate disfrutando y recordando una bendición tras otra que has recibido de parte de tu Creador, de parte de Jesús, el Eterno, el que es desde el principio, el que dijo y todo fue hecho. Gracias Dios, gracias. Bendito Padre, bendito Hijo y Espíritu Santo. Gracias Jesús porque eres quien hace que todo tenga sentido. A veces olvido todo lo que me has dado y todo lo que has hecho por mí, cada bendición. A veces ni siquiera considero que algo que pasó en mi vida fue una bendición tuya. Gracias porque tú haces que el mundo o que mi mundo tenga orden, y cuando parece que todo es un caos, que todo es incierto y que todo es oscuro por delante de mí, necesito voltear a verte a ti. Necesito ver que tú eres un Dios de orden, que tú eres un Dios de perfección, que tú eres creador, que si hay algo en mi vida que todavía no existe, tú puedes decir la palabra para que sea hecho. Que tú puedes traer rumbo y dirección a mi vida porque tú eres luz. Tú eres luz, en ti está la luz de mi vida y yo quiero creer más en ti. Aumenta mi fe, aumenta nuestra fe para creer que tú te hiciste carne y habitaste entre nosotros para mostrarnos tu gracia y tu verdad, tu amor inagotable y tu fidelidad. Queremos aprender a reconocerte a ti de entre los falsos maestros, queremos aprender a reconocer tus enseñanzas de entre tantas otras doctrinas falsas que circulan a nuestro alrededor y reconocerte como el único y verdadero Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Nunca podríamos ganar o conseguir tu amor, pero tú viniste a esta tierra a vivir y a morir por nosotros, solo porque a ti te plació, por un acto puro de amor. Quiero aprender a estar tan cerca de ti que pueda llegar a ser tu amiga. Quiero aprender a reconocerte como mi amigo, porque a eso viniste también y nos has llamado amigos. Gracias por tu iglesia que está aquí hoy reunida porque tiene fe. Queremos seguir viendo tu gloria, tu presencia manifiesta entre nosotros. Queremos que tú habites en medio de nosotros y que aunque no podamos verte, podamos experimentar la gloriosa presencia del Creador.
entre nosotros, a través de tus milagros, a través de tus señales, a través de tu voz poderosa. Gracias, Dios. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí voy a terminar, pero quiero hacer una pausa y pedirles de su atención todavía porque quiero hacerles otra invitación más. Y esta es una invitación a una actividad que estamos planeando como iglesia, pero en la cual queremos que ustedes sean parte, y es el campo de verano. El campo de verano es una actividad de evangelismo para niños de 4 a 11 años, en este caso. ¿Pero por qué requerimos su apoyo? Pues porque tiene la intención de alcanzar a las almas. Decía, y me dio mucho gusto escuchar a estas chicas que vinieron desde CEU para compartirnos y compartirles a los jóvenes, y ellos están haciendo su labor allá en el sur, pero nos toca a nosotros aquí en el norte, aquí en el crucero de Chalma también, llevar el evangelio. Y esta es una forma, yo pienso, ¿verdad?, que es más sencillo de hacerlo, porque no tenemos que pararnos a platicar con la gente, al menos no en esta ocasión. Permítanos enseñarles, permítanos pues aprender juntos, pero involúcrese. La actividad va a desarrollarse en verano, o sea, en vacaciones, a partir del 21 de julio, que ya están los niños de vacaciones. Pero desde ahorita necesitamos la colaboración de toda la iglesia en muchas áreas como puede ser no nada más la enseñanza a los niños, el evangelismo, sino hasta saber bailar. Cosas que uno no pensaría que se requieren, pues bueno, aquí necesitamos el talento de alguien que sepa bailar. También necesitamos otro tipo de talentos como las manualidades, la cocina, la decoración, hasta que conozcan la colonia. O sea, son muchas las áreas en las cuales ustedes pueden servir, y yo quiero invitarlos a que, pues antes de que se vayan, les voy a obsequiar una papeleta en donde ustedes nos van a regalar sus datos y que vayan considerando en qué puedo apoyar. Tal vez ahorita no tienen ni idea, no importa. Si no tienen ni idea, ustedes déjenme sus datos y yo me pongo en contacto con ustedes. Pero si ya saben que tal vez, bueno, pues yo apoyo con esto, yo apoyo con el otro, pues entonces sí, en esta papeleta le van a marcar con una palomita y nos la van a regresar antes de irse. El campo de verano es una actividad evangelística para niños, pero que integra todas las generaciones. ¿Por qué? Pues porque colaboramos adolescentes, jóvenes, adultos, y es una oportunidad para que como iglesia podamos extender el reino de Dios. La verdad es que pues es una tarea que muchas veces no hemos hecho, nos hemos saltado la tarea, y esta es una oportunidad que la iglesia está proveyendo para poder traer almas a los pies de Cristo. Algunos haremos la labor de enseñar, otros haremos la labor de salir y repartir invitaciones y convocar a que los niños vengan a esta actividad de verano. Otros estarán pintando y otros estarán bailando, algunos estarán preparando sándwiches y otros los estarán entregando, pero si colaboramos, aunque sea con un poquito cada uno de nosotros, creo que puede pues salir bien y sobre todo cumplir este propósito que es sembrar el evangelio en el corazón, no solo de los niños, sino aún de sus familias, y presentarles a este Jesús que ha cambiado nuestra vida. ¿Me apoya? Bueno, yo ahorita se las entrego y al final se las recibo. Y pues creo que sería todo de mi parte. Ahora sí, muchas gracias por su atención.